¿Alguna vez has estado parado frente al ataúd de la mujer que te dio la vida, con el corazón hecho pedazos, solo para escuchar a alguien calcular cuánto dinero vale su ropa? ¿Alguna vez has visto a tu padre, el hombre que supuestamente debía proteger a tu familia, entregarle las llaves del reino a la persona que destruyó su matrimonio, antes de que el cuerpo de tu madre estuviera siquiera frío? Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero definitivamente compra la lealtad de la gente barata. Y en mi caso, descubrí que el precio de mi padre era sorprendentemente bajo. Mi nombre es Alejandro. Tengo 28 años. Y hace una semana era el hijo inútil que cuidaba a una moribunda. Hoy soy la pesadilla de las dos personas que intentaron dejarme en la calle. Pero antes de contarte cómo los destruí, y créeme, fue una destrucción absoluta, bíblica y financiera, tengo que contarte cómo empezó todo, con un susurro. Un simple susurro venenoso en un velorio que cambió mi vida para siempre. Esta no es una historia de perdón. Si buscas eso, busca otro canal. Esta es la historia de cómo un arquitecto silencioso derrumbó la casa de naipes de una madrastra codiciosa. Disclaimer legal. Por razones legales obvias y por consejo de mi abogado, un hombre al que le debo mi vida y mi patrimonio. Los nombres han sido cambiados. Llamaremos a mi padre Ricardo y a su esposa Brenda. Cualquier parecido con parásitos reales de tu propia vida es mera coincidencia, aunque lo dudo. Mi madre, Isabel, era una fuerza de la naturaleza. No lo digo solo porque fuera mi madre, lo digo porque era objetivamente cierto. Hija única de inmigrantes que construyeron un imperio textil desde cero, ella multiplicó esa herencia por 10. Era elegante, culta y tenía una columna vertebral de acero. Yo, Alejandro, heredé su amor por el detalle. Me convertí en arquitecto no por el dinero, que nunca nos faltó, sino porque me fascinaba la idea de crear espacios que perduraran, espacios seguros. Mi padre, Ricardo, Ricardo era guapo. En los años 80 eso fue suficiente para conquistar a Isabel. Él era encantador, sabía jugar golf y sonreía bien en las fotos. Nunca fue un mal padre en mi infancia, solo ausente, decorativo, como un jarrón caro que pones en la entrada pero que no tiene ninguna utilidad real. Vivíamos en La Casona, una mansión de estilo colonial en el barrio más exclusivo de la ciudad, valorada conservadoramente en $4.5 millones. No era solo una casa, era la obra maestra de mi madre. Ella la restauró, eligió cada mueble, cada cuadro, cada tapiz, era su santuario. Pero el cáncer no respeta santuarios, ni cuentas bancarias. Los últimos 2 años fueron brutales. Mientras yo pausaba mi carrera de arquitectura para llevarla a quimioterapias, sostener su mano en las noches de dolor y gestionar sus medicinas, mi padre estaba muy ocupado. No puedo verla así, Alejandro, me decía, ajustándose su corbata de seda italiana. Me destroza. Tú eres más fuerte para estas cosas. Cobarde. Y luego estaba Brenda. Brenda apareció hace 5 años como la entrenadora personal de mi padre. 15 años menor que él, vulgar, ruidosa y con un gusto por las marcas de lujo que gritaban «Nuevo rico». Mi madre, con su dignidad habitual, nunca hizo una escena. Simplemente se separaron de cuerpos, aunque nunca se divorciaron legalmente. Ricardo se mudó a un apartamento pagado por mi madre para evitar escándalos, y Brenda se instaló allí como una garrapata. Pero cuando mi madre entró en la fase terminal, Ricardo y Brenda empezaron a rondar la casona como buitres. «Es solo para apoyar, hijo», decía mi padre. «En momentos así la familia debe estar unida». Brenda venía. Miraba los muebles antiguos, las pinturas originales y yo veía el símbolo de dólar en sus ojos. Nunca preguntaba ¿cómo está Isabel? Preguntaba ¿es real ese Picasso? O ¿cuánto creen que cueste mantener este jardín? Yo mordía mi lengua, por mi madre, porque ella quería paz en sus últimos días. Alejandro, me dijo mi madre 3 días antes de morir, con voz débil pero lúcida. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Cuando yo me vaya van a venir por todo. Tu padre es débil, y ella es hambrienta. No dejaré que toquen nada, mamá. Ella sonrió, una sonrisa triste y misteriosa. No pelees con los puños, mi amor. Pelea con la cabeza, y confía en Castillo, el doctor Castillo, su abogado de toda la vida. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pensé que deliraba por la morfina. El martes a las 3:00 a.m., mi madre dio su último suspiro. Yo estaba ahí, sosteniéndola. Mi padre llegó a las 9:00 a.m., fresco, duchado y oliendo a colonia cara. Brenda llegó con él, usando gafas de sol enormes dentro de la casa, fingiendo sollozar sin derramar una sola lágrima. «Lo siento tanto, Ale»,
dijo ella, intentando abrazarme. Me aparté como si tuviera lepra. No me toques, gruñí. Ricardo me miró con reprobación. Alejandro, por favor, Brenda está sufriendo también. Sé amable. ¿Sufriendo? Brenda no conocía a mi madre. La odiaba. Odiaba que Isabel fuera todo lo que ella nunca sería. Una dama real. El velorio fue un evento social, como mi padre quería. Flores blancas por todas partes. Gente importante, socios de negocios. Ricardo recibía las condolencias como si fuera el viudo más devoto del mundo. Aceptaba abrazos, ponía cara de circunstancia y a veces se secaba una lágrima inexistente. Yo estaba parado junto al ataúd de caoba. No me moví de ahí en 4 horas. Me sentía entumecido, irreal. Brenda se acercó. Llevaba un vestido negro que era inapropiadamente ajustado y corto para un funeral, y un bolso Chanel que estoy 99% seguro cargó a la tarjeta de crédito de mi padre esa misma mañana. Se paró al otro lado del ataúd. Había mucha gente alrededor. El ruido de las conversaciones bajas llenaba la sala. Ella pensó que el ruido ambiente la cubriría. O tal vez simplemente no le importaba si yo escuchaba, porque en su mente, yo ya era irrelevante. Se inclinó hacia el cuerpo de mi madre, fingiendo acomodar una flor, y entonces lo escuchó. «Por fin te moriste, vieja estirada», susurró. Su voz era un silbido de serpiente. «Por fin voy a tener todo lo que me negaste. Esa casa es mía, tu dinero es mío, y tu hijito se va a la calle». Sentí como si me hubieran echado agua hirviendo en las venas. La sangre me golpeó los oídos. Levanté la vista. Ella me estaba mirando, pero no con vergüenza. Me sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel, triunfante. Luego se giró y volvió hacia donde estaba mi padre, tomándolo del brazo posesivamente. Quise gritar. Quise saltar sobre el ataúd y estrangularla allí mismo, frente a la alta sociedad de la ciudad. Quise exponerla, pero la voz de mi madre resonó en mi cabeza. No pelees con los puños. Pelea con la cabeza. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces. ¿Lo escuchaste, verdad? Me giré. A mi lado, discretamente, había aparecido el doctor Castillo. Un hombre de 65 años, canoso, impecable en su traje gris, había sido el consejero de mi madre y mi abuelo por décadas. Ella cree que ganó, dije con la voz temblando de rabia. Castillo miró hacia donde Brenda reía discretamente con un grupo de señoras, aceptando condolencias como si fuera la reina del baile. La gente que cree que ha ganado baja la guardia, Alejandro, dijo Castillo suavemente. Déjala celebrar. Hoy es su día. Mañana empieza el nuestro. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. El testamento se leerá el viernes. Hasta entonces, aguanta. No importa lo que hagan, aguanta. Me dio una palmada en el hombro y se alejó. No tenía idea de lo difícil que sería seguir ese consejo. Enterramos a mamá el miércoles. El jueves por la mañana, menos de 24 horas después de ver el ataúd bajar a la tierra, me despertó un ruido en la planta baja. Ruido de muebles siendo arrastrados, risas, voces desconocidas. Bajé las escaleras, todavía con la ropa de dormir, con los ojos hinchados por no haber dormido. Lo que vi me detuvo en seco en el último escalón. La sala principal, el orgullo de mi madre, estaba llena de gente. Había un hombre con una libreta y una lupa examinando la colección de porcelana china. Había 2 tipos moviendo el sofá Chesterfield de cuero importado. Y en medio de todo, dirigiendo la orquesta, estaba Brenda. Llevaba una bata de seda, que reconocí inmediatamente. Era de mi madre, y una copa de mimosa en la mano, a las 9 de la mañana. «¡Cuidado con eso!», gritó ella a uno de los hombres. «Es del siglo XIX, vale más que sus vidas. ¿Qué carajos está pasando aquí?». Mi voz salió ronca, pero lo suficientemente fuerte para que todos se detuvieran. Brenda se giró. Me miró de arriba abajo con desdén. «Ah, la bella durmiente despertó. Buenos días, Ale. Estamos haciendo un pequeño inventario». Nada de qué preocuparse. Bajé el resto de los escalones rápido. ¿Inventario? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué estás usando la bata de mi mamá? Ella se miró la manga de seda y soltó una risita. Oh, esto. Isabel ya no la necesita, ¿verdad? Sería un desperdicio. Y esta gente son tasadores, cariño. Necesitamos saber qué tenemos para el seguro y para saber qué vender. ¿Vender? Sentí que me faltaba el aire. No vas a vender nada. Esta es la casa de mi madre. En ese momento, mi padre salió del despacho. Llevaba ropa casual de golf.
Evitó mi mirada. Papá, dije buscando un aliado. Papá, dile que se detenga. Mamá acaba de morir ayer. ¿Qué es esta falta de respeto? Ricardo suspiró como si yo fuera un niño haciendo un berrinche por un juguete. Alejandro, por favor, no seas dramático. Brenda tiene razón. Esta casa es demasiado grande, demasiado vieja, y está llena de cosas que nos traen recuerdos tristes. Necesitamos modernizar. Pasar página. ¿Pasar página? Caminé hacia él. Ni siquiera se han secado las flores de la tumba. Brenda se interpuso entre nosotros. Mira, Alejandro, entiendo que estés sensible, pero la vida sigue. Ricardo y yo hemos decidido que vamos a redecorar. Y francamente, hizo una pausa dramática, mirando a mi padre para que él terminara la frase. Mi padre se aclaró la garganta. Hijo, Brenda y yo necesitamos privacidad. Esta etapa ha sido muy dura para nosotros. Necesitamos espacio para reconectar como pareja, para sanar. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El frío en mi estómago me lo decía. Estamos diciendo, intervino Brenda perdiendo la falsa dulzura, que ya eres un hombre de 28 años, Alejandro. Es hora de que vueles del nido. Me están echando, dije, incrédulo. Te estamos invitando a independizarte, corrigió mi padre débilmente. Eres arquitecto, ¿no? Construye tu propia vida. Tienes una semana para sacar tus cosas. ¿Una semana? He vivido aquí toda mi vida. Yo cuidé a mamá en esta casa mientras tú vivías en un hotel de lujo con ella. Cuidado cómo me hablas, gritó Brenda dando un paso adelante. Su rostro estaba rojo de ira. Soy la esposa de tu padre. Soy la señora de esta casa ahora. Y si digo que te vas, te vas. De hecho, quizás una semana es mucho. Deberías irte el viernes después de la lectura del testamento. Así ya tendrás tu parte de la herencia para comprarte algún apartamento de soltero barato. Miré a mi padre. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que dijera, no, es mi hijo, esta es su casa. Ricardo miró sus zapatos. Es lo mejor, hijo, para todos. Brenda está muy estresada. No queremos conflictos. Ahí estaba, la traición final. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta en ese mismo jardín, me estaba echando para complacer a la mujer que había destruido nuestra familia. Sentí una calma extraña descender sobre mí, la misma calma fría que sentí en el velorio. Está bien, dije. Mi voz sonó plana, muerta. Si eso es lo que quieren. Me iré el viernes después de la lectura. Brenda sonrió triunfante. ¿Ves, Ricky? Te dije que entendería. Solo necesitaba un empujoncito. Ah, y Ale, agregó ella mientras yo me daba la vuelta para subir. Deja las llaves de tu coche en la mesa. Ese Mercedes está a nombre de la empresa de Ricardo, técnicamente. Lo necesito para ir de compras más tarde. El mío es muy pequeño para todas las cajas. Me detuve. El Mercedes era un regalo de mi madre por mi graduación. Pero sí, estaba a nombre de la empresa familiar que mi padre administraba. Saqué las llaves de mi bolsillo y las dejé caer en la mesa de entrada. El sonido metálico resonó en el silencio. Que disfrutes las compras, Brenda, dije. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella. Quería llorar. Quería romper todo. Pero entonces escuché algo. Mi habitación estaba justo encima del despacho de mi padre. Las casas antiguas tienen acústicas curiosas y los conductos de ventilación a veces funcionan como teléfonos si sabes escuchar. Me acerqué a la rejilla del suelo. No sé si deberíamos haber sido tan duros con él, Brenda, decía la voz de mi padre, amortiguada pero clara. Ay, Ricardo, deja de ser un cobarde, respondió ella. Necesitamos sacarlo de aquí. El tasador dice que la colección de arte vale por lo menos $500,000. Y la casa, si vendemos rápido podemos sacar 4 millones líquidos. Pero Isabel amaba esta casa. Isabel está muerta, gritó Brenda. Y nosotros estamos vivos y jodidos, Ricardo. ¿O prefieres que el ruso venga a cobrarte las rodillas? Me congelé. ¿El ruso? Baja la voz, siseó mi padre con pánico. Son $400,000, Brenda. Dijiste que lo tenías controlado. Se me fue la mano en el casino, ¿ok? Y tú tampoco eres un santo con tus inversiones fallidas en criptomonedas. Debemos 400,000 más intereses. Necesitamos vender esta casa ya. Mañana leemos el testamento. Recibes tu 50% como esposo, más lo que te toque administrar de Alejandro porque es un inútil. Liquidamos todo. Pagamos la deuda y nos vamos a Miami. Alejandro va a pelear.
¿Con qué? Se rió Brenda. No tiene dinero, no tiene trabajo, y su papi lo acaba de echar. Es un niño de mamá sin mamá. Mañana firmamos, vendemos y adiós problemas. Me aparté de la rejilla. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. No solo me estaban echando, estaban planeando vender el legado de mi madre para pagar deudas de juego y estafas. Iban a desmantelar la vida de Isabel para salvar sus propios pellejos patéticos. $400,000. Estaban desesperados. Y la desesperación hace que la gente cometa errores. Miré mi reloj. Eran las 10:30 a.m. del jueves. La lectura del testamento era mañana a las 10:00 a.m. Tenía 24 horas. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas del doctor Castillo. Marqué su número. Contestó al primer tono. «Dime que no hiciste ninguna estupidez, Alejandro», dijo Castillo sin preámbulos. «Me echaron de la casa. Quieren vender todo para pagar una deuda de juego de Brenda. $400,000. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché algo que no esperaba. El doctor Castillo soltó una carcajada seca. ¿Deudas de juego? Dios, Isabel tenía razón en todo. Tenía razón en absolutamente todo. ¿De qué habla, doctor? Mañana van a intentar quedarse con la mitad de todo. Papá cree que le corresponde por sociedad conyugal. Alejandro, escúchame bien. ¿Estás en un lugar seguro para hablar? Estoy en mi cuarto. Bien. Necesito que hagas algo muy difícil. Necesito que bajes la cabeza. Necesito que parezcas derrotado. Deja que te humillen. Deja que etiqueten los muebles. Deja que Brenda crea que ya ganó. ¿Por qué? Están destruyendo la casa. Porque la ley es un juego de precisión, hijo. Y tu madre dejó una trampa tan perfecta, tan blindada, que si ellos intentan mover un dedo antes de tiempo, se dispararán en el pie. Pero necesito que lleguen a la lectura sintiéndose victoriosos. Necesito que confiesen sus intenciones frente a testigos. Tengo miedo de que papá encuentre los documentos de la casa, confesé. No encontrará nada. Los documentos reales no están en la casa. Nunca lo estuvieron. Entonces, mañana a las 10 los SOAM, en mi oficina, vístete bien. Y Alejandro, trae palomitas de maíz. Porque el show que tu madre preparó desde la tumba va a ser espectacular. Colgué el teléfono, me levanté y fui al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi cara pálida. Parecía una víctima. Perfecto. Bajé las escaleras. Brenda estaba poniendo una etiqueta naranja neón que decía «Vender» sobre el piano Steinway en el que mi madre me enseñó a tocar. Me vio bajar. «¿Vienes a ayudar o a llorar?», se burló. La miré a los ojos. Pensé en el susurro en el funeral. Pensé en la deuda de $400,000. «Solo vengo a buscar agua», dije con la voz más sumisa que pude fingir. «Tienes razón, Brenda. Esta casa es demasiado grande para mí. Quizás sea mejor venderla». Los ojos de Brenda brillaron con codicia pura. Miró a Ricardo que estaba en la esquina y le guiñó un ojo. «Me alegra que entres en razón, cariño», dijo ella acariciando el piano como si fuera un fajo de billetes. «Mañana todo se solucionará. Vas a ver. Oh, sí, mañana todo se solucionaría. Pero no como ellos pensaban. Esa noche no dormí. Pasé las horas escuchando cómo movían muebles, cómo reían, cómo abrían botellas del vino de colección de mi madre para celebrar su futura riqueza. A las 3 a.m. escuché a Brenda gritarle a alguien por teléfono. «Mañana te pago, imbécil. Mañana soy millonaria». Sonreí en la oscuridad. «Disfruta tu última noche de sueños, madrastra, porque el despertar va a ser brutal». El viernes amaneció gris. Irónico, considerando que Brenda actuaba como si fuera el día más soleado de primavera. Bajé a la cocina a las 8:00 a.m. La cafetera de mi madre, una máquina italiana vintage que ella adoraba, había desaparecido. En su lugar había una máquina de cápsulas moderna y barata. Brenda estaba sentada en la isla de la cocina, revisando catálogos de viajes en su iPad. Llevaba puesto un traje sastre blanco. Blanco. Para la lectura del testamento de la mujer que reemplazó. La audacia de esta mujer no tenía límites. «Buenos días, ex heredero», canturreó sin levantar la vista. «¿Listo para el gran día?» No respondí. Abrí la nevera. Estaba llena de champán. «Ricardo y yo estábamos pensando», continuó ella, disfrutando de mi silencio, «que tal vez, si te portas bien hoy, podríamos prestarte algo de dinero del seguro de vida para que alquiles un estudio. Algo modesto. No queremos que vivas debajo de un puente. Después de todo, somos familia.
Apreté la botella de agua que tenía en la mano hasta que el plástico crujió. Gracias, Brenda, muy generosa. Mi padre entró ajustándose el reloj de oro. El reloj que mi madre le regaló por sus 50 cumpleaños. ¿Están listos? El chofer está esperando. Yo iré en Uber, dije. No seas ridículo, Alejandro, bufó mi padre. Vamos todos juntos, imagen de unidad. El doctor Castillo es de la vieja escuela, le gustan esas cosas. Subí al coche. El trayecto de 20 minutos hasta el distrito financiero fue una tortura. Brenda hablaba por teléfono con alguien, presumiblemente una agencia de viajes. Sí, primera clase a Maldivas. Salida el lunes. Oh, y suite presidencial. El dinero no es problema, cariño. La transferencia sale hoy por la tarde. Miré a mi padre. Estaba pálido, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Se frotaba las manos. Estaba pensando en el ruso y los $400,000. Estaba pensando en su salvación. Yo estaba pensando en la grabadora en mi bolsillo. Llegamos al edificio del bufete Castillo y Asociados. Un edificio de piedra, intimidante, que olía a dinero viejo y leyes inquebrantables. En la recepción, Brenda miró con desdén la decoración clásica. Lo primero que haremos con el dinero es contratar un abogado más joven, le susurró a mi padre. Este lugar huele a naftalina. Nos hicieron pasar a la sala de conferencias principal. Una mesa larga de caoba, estanterías llenas de libros de derecho encuadernados en cuero y un retrato al óleo del fundador mirando severamente desde la pared. El doctor Castillo estaba sentado en la cabecera. No se levantó cuando entramos. A su lado había una pila de carpetas y una pequeña caja de madera cerrada. Siéntense, dijo. Su voz era seca, sin emoción. Brenda se sentó a la derecha, arrastrando a Ricardo con ella. Yo me senté a la izquierda, solo. Bien, comenzó Castillo poniéndose unas gafas de lectura. Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de Isabela Montoya de la Vega. Vamos al grano, Castillo, interrumpió Brenda cruzando las piernas. Sabemos que la ley dice 50% para el cónyuge y 50% para el hijo. Ricardo y yo tenemos prisa. Tenemos un vuelo que reservar. Castillo bajó las gafas y la miró por encima de los lentes, una mirada que habría congelado el infierno. Señora, en esta oficina se respeta el protocolo, y le sugiero, por su propio bien, que guarde silencio. Brenda rodó los ojos, pero se calló. Ricardo le puso una mano en la rodilla para calmarla. Antes de proceder a la distribución de activos, dijo Castillo, debo cumplir con una instrucción específica de mi clienta. Abrió la pequeña caja de madera. Dentro había una carta sellada y un dispositivo USB. Isabel dejó una carta personal para su esposo, Ricardo. Instruyó que se leyera antes de cualquier discusión financiera. Ricardo se tensó. ¿Una carta? Isabel no me dijo nada de una carta. Escuchemos la carta romántica, se burló Brenda. Te amaré por siempre, perdóname por morir, bla bla bla. Castillo rompió el sello de cera. Desdobló el papel grueso de alta calidad. Ricardo, comenzó a leer Castillo. Su voz cambió, adoptando una cadencia solemne. Si estás escuchando esto, significa que he perdido mi batalla. Y significa que estás sentado ahí, probablemente junto a la mujer que metiste en nuestra cama hace 5 años, esperando heredar el imperio que mis padres construyeron y que yo protegí. La sonrisa de Brenda vaciló. Ricardo se puso rojo escarlata. Sé que crees que fui tonta, que no me di cuenta de tus viajes de negocios, que creíste que nuestra separación amistosa era señal de mi debilidad. Pero Ricardo, siempre olvidaste que soy hija de mi padre. Y nosotros no somos débiles, somos pacientes. Sé sobre las deudas de juego, sé sobre las inversiones fallidas. Sé que ves mi muerte no como una tragedia, sino como un cheque en blanco. Brenda se levantó de golpe. Esto es indignante. No tenemos por qué escuchar insultos de una muerta. Queremos nuestro dinero. Siéntese, tronó Castillo. Fue un grito tan autoritario que Brenda cayó en la silla por puro reflejo. No he terminado. Continuó leyendo. Por lo tanto, he tomado medidas. Medidas que aseguran que mi legado vaya a quien realmente lo merece. Ricardo, una vez te amé. Por ese amor pasado espero que encuentres la decencia que perdiste en algún lugar del camino. Pero no la encontrarás en mi cuenta bancaria. Ricardo estaba temblando visiblemente. ¿Qué significa eso?, preguntó mi padre con voz quebrada. ¿Qué medidas? Castillo dejó la carta y tomó la primera carpeta legal. Procedamos a los activos inmobiliarios. La propiedad conocida como La Casona,
ubicada en dirección, junto con todo su contenido, mobiliario y la colección de arte catalogada. Brenda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando nuevamente. Aquí venía. Es propiedad exclusiva de Isabela Montoya. Fue adquirida mediante herencia directa de su madre. Según las leyes de este estado, las herencias directas no entran en la sociedad conyugal. Nunca fueron propiedad común, Ricardo. Pero hemos vivido ahí 30 años, balbuceó Ricardo. Invertimos en reformas. Usted no invirtió nada, corrigió Castillo sacando una hoja de cálculo. Isabel pagó cada reforma. Usted solo vivía allí. La casa es un bien privativo. Bueno, no importa, intervino Brenda recuperándose rápido. Si es privativo, entonces pasa a los herederos. Y Ricardo es heredero forzoso como esposo. Le toca una parte. Todavía podemos venderla. Castillo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, afilada. Ahí es donde se equivoca, señora. Verán, hace 4 años, cuando Isabel descubrió su infidelidad, Ricardo firmó un documento muy interesante para evitar un divorcio público que dañaría su reputación en el club de golf. Castillo sacó un documento antiguo, amarillento. Un acuerdo postnupcial de separación total de bienes con cláusula de renuncia a derechos hereditarios a cambio de que Isabel pagara una deuda tuya de aquel entonces. ¿Recuerdas, Ricardo? Aquellos $150,000 que desaparecieron de la cuenta de la empresa. Ricardo se puso blanco como el papel. ¿Yo? Pensé que ella había destruido eso. Me dijo que era solo una formalidad. Isabel nunca destruía documentos importantes, Ricardo. Tú renunciaste a todo derecho sobre sus bienes privativos para no ir a la cárcel por desfalco corporativo hace 4 años. Brenda miró a Ricardo con horror puro. ¿Qué firmaste? ¿Qué carajos firmaste, idiota? No lo sabía. Ella dijo que me perdonaba. Te perdonó, dijo Castillo. Te permitió seguir viviendo en su apartamento, te mantuvo la imagen social, pero protegió su patrimonio. Entonces, ¿la casa? Preguntó Brenda, su voz aguda por el pánico. La casa pasa íntegramente al beneficiario designado en el testamento, dijo Castillo. Giró la cabeza y me miró. Alejandro Montoya, sentí como si me quitaran un peso de 1,000 toneladas de los hombros. La casa era mía, el santuario de mamá estaba a salvo. Eso no es posible, chilló Brenda. Somos sus padres, necesitamos esa casa, tenemos deudas. Eso no es problema de mi clienta, respondió Castillo fríamente. Alejandro es el único propietario de la casona, efectivo inmediatamente. Ricardo se agarró la cabeza con las manos. El ruso me va a matar, murmuró. Brenda le dio un golpe en el brazo. Cállate, todavía queda dinero, el dinero. Las cuentas bancarias, las inversiones, el seguro de vida, eso es líquido, eso sí es ganancial. Isabel ganó millones durante el matrimonio. Eso es 50-50. Castillo cerró la carpeta de la casa y abrió otra, mucho más gruesa. Pasemos a los activos financieros. Brenda contuvo la respiración. Ricardo levantó la vista con una última esperanza desesperada en sus ojos. Si podían conseguir el efectivo, podrían pagar la deuda y sobrevivir, aunque perdieran la casa. El patrimonio líquido de Isabela Montoya, valorado en aproximadamente $1.2 millones en inversiones y cuentas corrientes. Brenda lamió sus labios. Podía verla haciendo el cálculo mental. $600,000, suficiente para pagar la deuda y sobrar algo. Fue transferido en su totalidad hace 6 meses a un fideicomiso irrevocable de administración familiar. Silencio absoluto en la sala. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué? Preguntó Brenda. Un fideicomiso. Técnicamente, Isabel murió sin dinero a su nombre personal. Todo pertenece al fideicomiso Montoya. Y un fideicomiso no es parte de la herencia, es una entidad separada. ¿Y quién controla ese fideicomiso? Preguntó Ricardo con voz débil. Castillo señaló al otro lado de la mesa. El único beneficiario y administrador del fideicomiso es Alejandro Montoya. Brenda soltó un grito gutural, como un animal herido. Eso es fraude. Ella escondió el dinero para que no nos tocara. Vamos a impugnar. Contrataré abogados. Te demandaré a ti y a este bufete de mierda. Castillo se quitó las gafas con calma. Puede intentarlo, pero el fideicomiso fue creado perfectamente legal. Y la razón legal para excluir a Ricardo fue conducta marital deshonesta y disipación de bienes familiares. Tenemos pruebas de sus gastos en juegos de azar usando tarjetas suplementarias.
Tenemos pruebas de sus regalos a usted, señora Brenda, comprados con dinero conyugal. Legalmente, Ricardo ya se gastó su parte de la herencia en vida. De hecho, Castillo tecleó algo en su ordenador y giró la pantalla hacia ellos. Según mis cálculos, Ricardo le debe al fideicomiso $75,000 por fondos malversados en el último año. Pero Alejandro, en su generosidad como albacea, puede decidir si perdona esa deuda o la reclama judicialmente. Miré a mi padre. Estaba destruido. Hundido en la silla, parecía un anciano. Miré a Brenda. Estaba roja, con las venas del cuello marcadas, respirando agitadamente. «No tenemos nada», susurró Ricardo. «Brenda, no tenemos nada». Brenda se giró hacia él y la máscara se cayó por completo. Ya no había amor, ni cariño, ni equipo. Solo había odio puro. «Tú me dijiste que eras rico», le gritó golpeando la mesa. «Me dijiste que la vieja no se daba cuenta de nada. Me prometiste que íbamos a tener todo. Yo no sabía. Eres un inútil, un fracasado». Brenda se levantó tirando la silla hacia atrás. «Debo $400,000, Ricardo. Si no pago el lunes, estoy muerta. ¿Y tú qué me das? ¿Deudas?». Se volvió hacia mí. Su expresión cambió instantáneamente de furia a una súplica patética y manipuladora. Caminó hacia mi lado de la mesa. «Alejandro, Ale, cariño, escucha. Tú no eres así. Tu madre no querría ver a tu padre en la calle. Y yo, bueno, yo cometí errores, pero siempre te traté». «¿Me trataste cómo?», la interrumpí levantándome lentamente. «Como un estorbo. ¿Como alguien a quien echar de su propia casa menos de 24 horas después del funeral? Estábamos estresados. El dolor nos hace hacer locuras. Saqué mi teléfono. Reproduje el archivo de audio de la noche anterior. Mañana te pago, imbécil. Mañana soy millonaria». Brenda palideció. «Y tengo otro», dije buscando el archivo del funeral. «El del susurro en el ataúd. ¿Quieres escucharlo también?». Ella retrocedió chocando contra la pared. «Alejandro, por favor», intervino mi padre llorando abiertamente. «Hijo, soy tu papá. No sabía lo de la deuda de Brenda. Ella me manipuló. No me dejes en la calle. El ruso. Esos tipos son peligrosos». Miré a los dos. Las personas que me hicieron sentir pequeño, inútil y solo durante años. Las personas que ensuciaron la memoria de mi madre antes de que terminara su entierro. Miré al doctor Castillo. Él asintió levemente. «Era mi turno. No voy a dejarte en la calle, papá», dije. Ricardo soltó un suspiro de alivio. Brenda también pareció relajarse un poco, pensando que podía manipular la situación a través de él. «Gracias, hijo. Gracias. Sabía que tenías buen corazón». «Espera». Levanté la mano. «No he terminado», saqué un sobre de mi chaqueta. «Tengo aquí una orden de desalojo. Tienen 24 horas para sacar sus cosas personales de la casona. Y cuando digo personales, me refiero a ropa y artículos de aseo. Nada de muebles, nada de arte, nada que haya sido comprado con el dinero de mi madre. Habrá seguridad privada en la puerta revisando cada caja». «Pero, ¿dónde voy a vivir?», preguntó Ricardo. «El apartamento donde estamos». «Ese apartamento está a nombre del fideicomiso», dijo Castillo. «Y lamento informarles que el contrato de comodato precario ha sido revocado. Tienen 48 horas para desalojar ese también». «Alejandro», suplicó mi padre. «¿24 horas? ¿Sin dinero? Tienes tu pensión de la Seguridad Social, ¿no?», pregunté fríamente. «Y tienes a Brenda. Estoy seguro de que una mujer tan recursiva encontrará una solución». Brenda miró a Ricardo con asco absoluto. «¿Quedarme con él?», escupió. «¿Con un viejo arruinado y lleno de deudas?». «Estás loco». Agarró su bolso Chanel. «Me largo. Voy a ver qué puedo salvar». «¿Y tú?», señaló a Ricardo. «Ni se te ocurra seguirme. Estás solo en esto». Brenda salió corriendo de la oficina, sus tacones golpeando el piso de mármol como disparos. Ricardo se quedó sentado mirando la puerta por donde ella había salido. Solo. Completamente solo. «Hijo», intentó decir una vez más. «Vete, Ricardo», dije. Ya no podía llamarlo papá. «Aprovecha esas 24 horas. Seguridad te estará esperando en la puerta». Mi padre se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Caminó hacia la salida arrastrando los pies. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla. Me temblaban las manos. Castillo cerró las carpetas.
Lo hiciste bien, Alejandro. Tu madre estaría orgullosa. No se siente como una victoria, murmuré. Se siente triste. La justicia a veces es triste, hijo. Pero es necesaria. Ahora, hay un último asunto. ¿Más? Sí. La deuda de $400,000. Esos prestamistas, el ruso, no son gente con la que se juega. Y ahora que Brenda y Ricardo no tienen activos, van a buscar de dónde cobrar. ¿Van a venir por mí? Pregunté alarmado. No. El fideicomiso está blindado. Pero intentarán presionar. Y Brenda... Bueno, Brenda es una mujer desesperada. Y una mujer desesperada es peligrosa. Castillo sacó una última hoja de papel. Tu madre anticipó esto también. Dejó una instrucción final para el caso de que la seguridad física estuviera en riesgo. Miré el documento. Era un contrato de seguridad privada de alto nivel. ¿Crees que intentarán algo? Brenda acaba de perder su boleto de lotería y tiene a la mafia respirándole en la nuca. Alejandro, esto no ha terminado. Hoy les quitamos el dinero. Mañana intentarán quitarnos la paz. Castillo tenía razón. Mientras salía de la oficina hacia la luz del sol del mediodía, revisé mi teléfono. Tenía 15 mensajes de texto de números desconocidos, y uno de Brenda. Esto no se queda así. Cuídate la espalda, niñito, suspiré. Pensaron que la guerra había terminado con el testamento, pero la verdadera guerra apenas comenzaba, porque una madrastra acorralada es capaz de cualquier cosa. Regresar a la casona 1 hora después de la lectura del testamento fue surrealista. Ya no era el hijo expulsado, era el dueño absoluto, y actué como tal, siguiendo las instrucciones del doctor. Castillo, contraté un equipo de seguridad privada. 4 hombres enormes, exmilitares, con trajes negros y auriculares, se apostaron en la puerta principal y en la entrada de servicio. Cuando llegué, Ricardo estaba en el salón, sentado en una caja de cartón a medio armar, mirando al vacío. Brenda corría de un lado a otro como una cucaracha cuando enciendes la luz, metiendo cosas indiscriminadamente en maletas Louis Vuitton. «Señor Montoya», dijo el jefe de seguridad interceptándome. «La mujer está intentando sacar objetos de valor. Hemos detenido 2 maletas en la puerta». «Déjenla empacar por ahora», dije. «Revisaremos todo en la salida. Quiero que sienta que se sale con la suya hasta el último segundo». Entré al salón. Mi padre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Alejandro, esta casa es todo lo que conozco». «No, Ricardo. Esta casa es donde vivías gratis. Lo que conoces es la comodidad que mi madre te dio». «Ella me va a dejar», susurró señalando con la cabeza hacia arriba, donde se escuchaban los pasos frenéticos de Brenda. «En cuanto salgamos de aquí, se va». «Lo sé. Tú también deberías haberlo sabido. ¿O realmente creías que la entrenadora personal de 25 años se enamoró de tu personalidad y tus chistes de golf?» Subí las escaleras. Brenda estaba en el dormitorio principal, el santuario de mi madre. Había abierto la caja fuerte de pared. Estaba vacía. Mi madre y yo habíamos movido las joyas al banco semanas atrás. «¿Dónde están?», gritó al verme tirando un joyero vacío contra la pared. «Sé que tenía esmeraldas, el collar de la abuela. ¿Dónde mierda están?». «En una bóveda de seguridad a la que nunca tendrás acceso, Brenda». Ella se giró con los ojos desorbitados. Parecía haber envejecido 10 años en 3 horas. El maquillaje corrido, el pelo despeinado. «Necesito dinero, Alejandro, no lo entiendes. Si no pago el lunes...». «¿El ruso?», pregunté. Ella se congeló. «¿Tú sabes?» «Lo sé todo. Sé de los 400,000. Sé del casino. Sé que planeaban vender mi casa para salvarse el pellejo». «¡Ayúdame!». Se arrojó a mis pies agarrándome los pantalones. La mujer que horas antes me había llamado ex-heredero y se burlaba de mi dolor, ahora lloraba en el suelo. «Por favor, págales. Tienes millones ahora. Para ti no es nada. Me van a lastimar». La miré con una frialdad que me asustó un poco. No sentía nada, ni lástima, ni satisfacción. Solo asco. «No voy a pagar tus deudas de juego, Brenda. No soy mi padre». Me solté de su agarre y retrocedí. «Tienes hasta las 6:00 p.m. Lo que no esté empacado para entonces se queda. Y recuerda, solo ropa y efectos personales. Si intentas sacar algo de valor, llamaré a la policía. Y créeme, tengo al jefe de policía en marcación rápida gracias al doctor Castillo». El intento final, a las 5:55 p.m. Las maletas estaban en la puerta. Ricardo tenía 2 maletas modestas. Ropa.
sus palos de golf y algunas fotos viejas donde salía él solo. Ni siquiera intentó llevarse fotos de mamá. Brenda tenía 8 maletas enormes. «Revisen todo», ordené a los guardias. «Esto es ilegal. Es acoso», gritó Brenda mientras los guardias abrían la primera maleta. La ropa de diseñador voló por los aires. Zapatos, bolsos. «Limpio», dijo el guardia. Segunda maleta. Tercera. En la cuarta maleta, envuelta entre suéteres de cachemira, encontraron una caja de madera tallada. Mi corazón dio un vuelco. Era la caja de recuerdos de mamá. No tenía valor monetario, pero tenía mis primeros dientes, mechones de pelo de bebé, cartas. «Eso es mío», mintió Brenda. «No, no lo es». Tomé la caja. La abrí. Dentro, escondido bajo las cartas, había algo más. Un reloj Patek Philippe antiguo. De mi abuelo. Valorado en unos $80,000. «Ah», dije. «Así que, recuerdos personales». «Ricardo me lo regaló», chilló ella. «Ese reloj era de mi padre», dijo Ricardo acercándose. «Nunca te lo regalé. Ni siquiera sabía dónde estaba». Brenda se lanzó sobre el guardia intentando recuperar el reloj. «¡Es mío! Necesito el dinero». Fue patético. 2 guardias la sujetaron mientras ella pataleaba y gritaba obscenidades que harían sonrojar a un marinero. «Llamen a la policía», dije. «No, espera», intervino Ricardo. «Alejandro, por favor. Si la arrestan, el escándalo ya pasó, Ricardo. Fue cuando trajiste a esta ladrona a nuestra casa». La policía llegó 10 minutos después. Brenda fue esposada por intento de hurto y agresión a un guardia de seguridad. Mientras la metían en la patrulla, gritaba: «Ricardo, haz algo. Paga la fianza. No me dejes sola». Ricardo se quedó parado en la entrada, viendo las luces azules alejarse. Luego se volvió hacia mí. «Bueno, supongo que me iré al hotel». «¿Con qué dinero?», pregunté. «Tengo las tarjetas canceladas», le informé. El doctor Castillo congeló las cuentas conjuntas por la investigación de malversación. Ricardo palideció. «Alejandro, no tengo dónde ir. No tengo efectivo». Metí la mano en mi bolsillo. Saqué mi billetera. Ricardo me miró con esperanza. Saqué un billete de $1. «Toma». «¿Qué?». «El testamento dice que te corresponden tus bienes personales y la suma de $1 americano. Aquí está, cumpliendo la última voluntad de mamá». Le puse el billete en la mano. «Pero, hijo». «No me llames hijo. Un padre protege a su familia. Tú solo te protegiste a ti mismo». Hice una señal a los guardias. «Sáquenlo de mi propiedad». Ricardo intentó protestar, pero la presencia física de los guardias fue suficiente. Tomó sus maletas y comenzó a caminar por el largo sendero de entrada, hacia la calle donde empezaba a llover. Cerré la puerta principal. Eché el cerrojo. El silencio que llenó la casa no fue vacío. Fue paz. Consecuencias devastadoras. Los meses siguientes fueron una lección de karma en tiempo real. Brenda salió bajo fianza 2 días después, probablemente pagando con algún favor oscuro o vendiendo sus últimos bolsos, pero el lunes llegó y ella no tenía los $400,000. No sé exactamente qué pasó con el ruso, pero 3 semanas después, Brenda ingresó en un hospital público con lesiones múltiples por caída accidental. Perdió 2 dientes y tiene una cojera permanente. Actualmente vive en un apartamento compartido en un barrio peligroso. Trabaja en un call center bajo un nombre falso. La demanda del fideicomiso por los $75,000 sigue activa, así que el 40% de su sueldo es embargado automáticamente cada mes. Nunca podrá tener nada a su nombre. Ricardo. Mi padre intentó demandar el testamento. Ningún abogado quiso tomar el caso contra el bufete de Castillo. Terminó viviendo en una habitación alquilada. Sus amigos del club de golf le dieron la espalda cuando se supo que estaba arruinado. La sociedad perdona la infidelidad, pero no perdona la pobreza. Intenta llamarme una vez al mes, solo para saber cómo estás. Nunca contesto. El patrimonio. Vendí el apartamento donde vivían ellos. Con ese dinero creé una fundación con el nombre de mi madre para ayudar a mujeres con cáncer sin recursos. La casona me la quedé. Estoy remodelándola pero manteniendo su esencia. El jardín donde mamá amaba leer está más hermoso que nunca. Reflexión final. Hoy es el primer aniversario de la muerte de mamá. Estoy sentado en el porche, bebiendo el café que a ella le gustaba,
mirando el atardecer sobre la propiedad que intentaron robar. A veces pienso en ese susurro en el funeral. Por fin voy a tener todo. Qué irónico. Brenda tenía razón, en cierto modo. Ese susurro fue lo que me dio todo a mí. Me dio la rabia necesaria para despertar. Me dio la fuerza para dejar de ser el hijo bueno y sumiso y convertirme en el hombre que mi madre sabía que podía ser. El dinero va y viene, las casas se compran y se venden, pero la dignidad no se negocia, y la lealtad de una madre, incluso desde la tumba, es el escudo más poderoso que existe. Si estás pasando por algo similar, si sientes que te están robando, humillando o subestimando en tu propio duelo, recuerda esto: el silencio no es debilidad, es estrategia. Deja que hablen, deja que planeen, deja que crean que ganaron. Y cuando menos lo esperen, saca el testamento, porque al final el que ríe último no solo ríe mejor, ríe con las escrituras de la casa en la mano.